Damas y caballeros, damos inicio así a nuestro primer bloque de hoy, en este caso para hablar con el médico veterinario Martín Romera sobre lo que es la sanidad en los terneros de destete. Ya estamos en plena campaña de zafra de terneros y qué mejor que hablar con un profesional para saber cómo manejarnos en este tema. Vamos a compartir la nota con todos ustedes. Un poco la idea de convocar para esta charla es pensando que estamos en la época del año que los rodeos de cría, mayormente que tienen servicio de primavera-verano, las pariciones en invierno, inicio de primavera, en este momento los terneros están teniendo alrededor de entre 6 y 8 meses y bueno, es el momento para interrumpir la relación madre-ternero, o sea, hacer el destete. Y bueno, es un momento clave para definir cómo va a ser la recría de esos terneros desde este momento hasta que se invernen para recría o se terminen en un establecimiento de ciclo completo. O sea, son poquitas cosas que hay que tener en cuenta para hacer una correcta sanidad y un correcto seguimiento de esa invernada o esa recría para tener un buen o cumplir correctamente los objetivos. Así como son poquitas cosas que hay que tener en cuenta, también si uno no las tiene en cuenta y las deja de atender, las pérdidas pueden ser muy grandes. Básicamente lo que hay que tener presente es ver si durante la etapa de cría, cuando estos terneros estaban con las madres, recibieron las vacunas necesarias. Básicamente son 3 las vacunas que se dan durante la etapa de que el ternero está con la madre. Todo lo que son el grupo de las clostridiales, o sea, mancha, gangrena, enterotoxemia. La vacuna que protege contra el complejo respiratorio, la enfermedad respiratoria de los bovinos, que son una vacuna que tiene 5 o 6 microorganismos diferentes, o que protege contra 5 o 6 microorganismos diferentes, depende de la vacuna que uno compra. Y la vacuna que protege contra lo que es la queratoconjuntivitis. Son 3 vacunas diferentes que habría que haber aplicado 2 dosis separadas 21 días, una de otra, mientras el ternero estuvo con la madre. Si eso no fue hecho, digamos, si no se aplicaron las vacunas recomendadas, es necesario hacerlo en el momento del destete, que no es el momento más propicio por el hecho de que al ternero sacárselo a la madre tiene un nivel de estrés muy importante y el sistema inmunológico no está lo más apto posible para generar una buena respuesta inmunitaria. De todas maneras, si eso no se hizo durante la etapa de cría, hay que hacerlo ahora en el destete. Una dosis y repetir una segunda dosis de las mismas vacunas a los 21 días. Hay una vacuna de complejo respiratorio que viene combinada con queratoconjuntivitis que se puede dar también, entonces serían solamente 2 aplicaciones, mancha y esta vacuna respiratoria que viene combinada con queratoconjuntivitis. Por otro lado, eso sería en cuanto a la protección de vacunas. Si no estuvieron, como ya dije, aplicadas durante la etapa de cría, habría que aplicarlas ahora en la etapa de recría o de invernada. Otra cosa que hay que atender sería el problema parasitario, que mientras los terneros están con las madres no sufren, por más que tienen alta liberación de huevos por materia fecal. Está comprobado que la parasitosis mientras el ternero está con la madre no afecta el desarrollo ni el engorde de los terneros, pero una vez que se rompe esa relación madre-ternero, los parásitos empiezan a afectar a los terneros de recría y coincide la etapa de destete con la etapa donde las condiciones medioambientales
de clima y temperatura y humedad son las más propicias para que se multipliquen los parásitos dentro de los animales y los huevos que llegan a las pasturas sobrevivan y generen las larvas que vuelven a infectar a los terneros una vez que comen ese pasto. Ese periodo es crítico durante todo el invierno hasta inicios de la primavera. Por lo tanto, algo que hay que atender entonces durante toda esta etapa de destete y recría en los terneros, en la invernada, es el tema de la parasitosis. Aplicando antiparasitario y haciendo controles sobre esos animales de una técnica que se llama HPG, huevos de parásito por gramo de materia fecal, que para esto hay que tomar algunas muestras de materia fecal de los terneros, enviarla a un laboratorio de diagnóstico y ver los valores de esa liberación de huevos por materia fecal. En base a eso decidir si se aplica o no un antiparasitario. Hay un problema grave de resistencia a los antiparasitarios presente en muchos de los establecimientos donde se ha estudiado, fundamentalmente ivermectina, que es la droga más aplicada, más utilizada. Por lo tanto hay que tratar de monitorear si uno desparasita, hacer este control que yo les sugiero de huevos en materia fecal para ver si la desparasitación realmente fue efectiva o si esa droga ya no me está sirviendo en el campo. Bueno, hablamos de vacunas, hablamos de parásitos, nos faltaría hablar de lo que yo recomiendo aplicar en cuanto a minerales en la etapa de recría. Previo al destete, algunos técnicos recomiendan hacer una aplicación de vitaminas y minerales. No hay mucha información al respecto, lo que sí hay información de que sería necesaria en zonas donde hay deficiencia de cobre la aplicación de una dosis de cobre al destete, ser muy cuidadosos porque el cobre a doble dosis de lo necesario o a triple dosis de lo necesario puede matar los animales. Entonces hacer una aplicación de cobre a la dosis correcta en los animales al destete y repetirla cada 2 o 3 meses mientras dura la recría. Eso sí está comprobado que se retribuye en kilos de engorde de los animales que si no reciben esa dosis de cobre no los tendrían. Como ya te dije, Víctor, la aplicación de cobre está comprobada que es necesaria, más que nada en las zonas donde hay más deficiencia de cobre, pero se sabe que la provincia de Buenos Aires en general, donde se ha investigado, hay deficiencia de cobre. Y bueno, después de los otros minerales que te hacía referencia no hay mucha información al respecto. Hay muchos técnicos que recomiendan aplicar una dosis de productos que vienen con vitaminas y minerales, pero eso es más en discusión y ver el estado de los animales si lo requieren o no. Como resumen de la sanidad que recomiendo hacer en los animales de destete previo a la invernada: 2 dosis de vacuna clostridial, respiratoria y contra queratoconjuntivitis, si es que no la recibieron durante la etapa de cría, un antiparasitario y empezar a monitorear la parasitosis en los animales a lo largo de todo el proceso de invernada, y una dosis de cobre para favorecer el engorde en esta recría. La nutrición es otra pata de los sistemas productivos que si uno la maneja mal termina enfermando a los animales, por lo tanto es otro de los pilares junto con la sanidad y un buen origen de los animales que hay que tener en cuenta para tratar de ser exitoso en el negocio ganadero que vamos a encarar. Como bien hablábamos, Víctor, es común que la ganadería funcione como un mini sistema de ahorro, que mucha gente de repente empieza bueno, tiene acceso a algún tipo de granos, un predio pequeño, no tan pequeño, y se pone a engordar animales. También hay que tener en cuenta algunas cosas muy puntuales para no morir en el intento y para ganar dinero, que es lo que uno siempre intenta en estos sistemas. Es muy importante, si uno va a destinar animales de destete o que compra de invernada para engordar, tener en cuenta que hay que tratar de generar una ración lo más balanceada posible. Que no porque tenga un grano, porque tenga maíz o porque tenga soja, por ejemplo, cruda,
va a poder resolver o va a poder hacer un engorde eficiente. O sea, los animales necesitan una ración balanceada. Sumado a que los bovinos son rumiantes. Los rumiantes son animales que tienen estómagos muy grandes y utilizan el pasto para generar ácidos grasos desde ese pasto y así obtener la energía para sus funciones y para el engorde. Cuando uno los intenta hacer engordar por una forma no natural a su especie, que es a través de granos, ese cambio en una alimentación basada en pasto a una alimentación mayormente a granos es posible, pero hay que hacerlo de manera gradual. Es decir, que lo que uno recomienda si vas a intentar engordar un lote de animales es inicialmente, cuando uno recién los encierra en corral, siempre que haya pasto, que haya rollo o fardo, lo que sea, pero que haya pasto a voluntad, que los animales se llenen de pasto, más si vienen destetados, que el animal está hambriento, capaz que estuvo un día encerrado o dos. Lo primero que tienen que hacer los animales es llenarse de pasto y después de a poco empezar a suministrar granos. Normalmente se dice que un animal come más o menos el 3% de su peso vivo en forraje. Es decir, que si estamos empezando a engordar terneros de 200 kilos, tendríamos que dar aproximadamente 6 kilos de alimento de cereales, de cereales y granos, total por animal por día. Esos 6 kilos de alimento por animal por día no pueden ser en su inicio totalmente granos. Lo que hay que dar inicialmente, como ya dije, es bastante forraje, pasto, y después empezar de a poco a incorporar los granos. 1 kilo el primer día por animal, mantener ese kilo por 3-4 días, después subir a 1,5 kilos, después a 2 kilos. Todo ese periodo de acostumbramiento nos tiene que llevar por lo menos 20 días, hasta que el animal, después de 20 días de haber entrado a consumir alimento balanceado o granos en el corral, medianamente acostumbró su sistema digestivo a digerir este tipo de alimentos, los granos, y ahí sí ya se le puede dar la ración completa en granos. Después de 20 días que estuvo acostumbrándose con pasto y con granos, se puede pasar a una ración completamente formada por granos. Dependiendo del destino de ese corral, si uno quiere hacer un corral de recría, o sea, de que sume algunos kilos del animal, porque es un animal chico, por ejemplo, que pesa 140, 150 kilos, puede mantener el consumo de forraje y disminuir el consumo de granos. Ahora, si uno está en un corral de terminación, que va a hacer que esos animales terminen engordándose para mandarlos a faenar, ahí sí lo más recomendado es hacer ese pase de rumiante a consumo de grano lo más rápido posible para que el animal se acostumbre a comer los granos, engorde y se termine lo más rápido posible.